Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. Desde hoy, en Modo Anécdota on SE, también habrá opiniones, porque no solo tenemos relatos o anécdotas sin contar. También hay pensamientos que queremos compartir sin ser juzgados. Al final, ustedes tendrán la decisión final, creer si está bien o no, lo que aquí se expone. Sin más, continuemos con el tema de hoy. Hay preguntas que no tienen respuesta fácil. Y sin embargo, vuelven una y otra vez, como una sombra que se niega a desaparecer. ¿Nacemos siendo lo que somos? ¿O la vida nos moldea, golpe tras golpe, hasta convertirnos en algo distinto? Algunos dicen que nadie viene al mundo con maldad en el corazón, que todo lo oscuro nace del dolor, de la carencia, de la herida, que no hay monstruos, solo víctimas que aprendieron a defenderse. Pero hay quienes no están tan seguros, porque han visto ojos que no parpadean ante el sufrimiento, sonrisas que se encienden cuando otro llora, personas que parecen disfrutar de destruir, sin razón, sin emoción. Entonces surge la duda. ¿Es posible que haya seres que nacen sin empatía, que simplemente carecen de aquello que nos hace humanos? Quizás el mal no siempre se aprende. Quizás, a veces, nace con nosotros. Algunos nacen sin alma. Hay temas que uno evita pensar demasiado, no porque no quiera saber, sino porque da miedo lo que uno puede descubrir si se detiene a mirar demasiado tiempo. Desde chico, yo quería creer que todas las personas tenían algo bueno dentro. Esa típica frase que repiten los adultos. Nadie es malo de verdad, solo está herido. Durante años me aferré a eso. Me gustaba pensar que todo se podía arreglar con tiempo, comprensión y cariño, que lo que llamamos maldad era solo una capa de dolor, una defensa. Pero después de ver algunas cosas, de conocer a ciertas personas, empecé a dudar. Empecé a notar que había gente distinta, no herida, no confundida, distinta, como si les faltara algo esencial, algo que uno da por hecho en los demás, la capacidad de sentir. Recuerdo al primero que me hizo pensar en eso. Se llamaba Mauricio. Estudiamos juntos en el colegio. Era el típico chico popular, carismático, el que todos querían tener cerca, pero había algo en él que me incomodaba. No sabría decir qué era exactamente. Quizás esa sonrisa que parecía ensayada, o esa forma de observarte, como si te estudiara, midiendo qué podía sacar de vos. Yo era más bien reservado, y cuando uno es tranquilo, suele volverse un imán para cierto tipo de personas. Mauricio se me acercó un día. Me dijo que le caía bien. Empezamos a juntarnos, a hablar, y en un principio pensé que era un buen tipo, hasta que empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, cómo se divertía viendo sufrir a los demás. Un día, un compañero nuevo se tropezó y cayó en el patio. Se raspó feo la rodilla. Estaba sangrando. Todos se rieron un poco, típico reflejo adolescente. Pero Mauricio no se rió. Él se quedó mirándolo con esa sonrisa mínima, fija, casi fascinada. Y después, cuando el chico se fue al baño, me dijo al oído: ¿viste cómo se desesperó? Parecía un animalito. Esa frase se me quedó grabada, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había disfrute en su voz, no burla, disfrute puro, como si ver a alguien en apuros le produjera una especie de placer íntimo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que él provocaba esas situaciones. Le gustaba hacer enojar a la gente, ponerlos en ridículo, manipular. Y era tan bueno haciéndolo que muchos ni se daban cuenta. Parecía encantador. Pero debajo de eso había algo hueco. Una vez le dijo a una compañera que su perro había muerto. Mintió, solo para ver su reacción. Ella se angustió, casi llora. Y cuando después le dijo que era broma, que lo había inventado, se echó a reír. Yo me quedé helado, no entendía qué gracia tenía eso. Le pregunté: ¿por qué haces eso? Y él me contestó: porque es divertido ver cómo la gente muestra lo que lleva adentro. ¿Y no te da culpa? Le dije: ¿culpa? Repitió: la culpa es una excusa para los débiles. Esa frase con esa calma me dejó pensando.
Ahí me di cuenta de que no estaba frente a alguien simplemente malo. Era otra cosa, un tipo de vacío que no había conocido antes. Con los años, dejé de verlo, pero su forma de mirar el mundo me persiguió mucho tiempo y me llevó a fijarme más en los pequeños detalles de la gente. Cómo tratan a los demás, qué los hace reír, qué disfrutan cuando nadie los observa. Lo que vi no siempre fue agradable, porque hay una verdad incómoda. No todos sienten empatía. Algunos nacen sin esa conexión invisible que nos une al dolor ajeno, y cuando te cruzas con alguien así, lo notas. No siempre por lo que hacen, sino por lo que no sienten. Tuve un compañero de trabajo, años después, que me recordó a Mauricio. Un tipo encantador, de esos que siempre saben qué decir. Caía bien a todos, pero detrás de esa fachada escondía una crueldad sutil. Era el que se alegraba cuando despedían a alguien, el que inventaba rumores solo para sembrar desconfianza, y lo hacía con una sonrisa. Nunca levantaba la voz, nunca se manchaba las manos, solo movía hilos invisibles y disfrutaba viendo cómo caían los demás. Una vez me tocó trabajar directamente con él en un proyecto importante. Ahí vi su verdadera cara, no tenía límites. Sí, podía usar a alguien, lo hacía. Si podía mentir, mentía. Y si eso perjudicaba a alguien más, le daba igual. Lo único que parecía importarle era ganar, tener control, sentir que podía manipular el destino de otros. Lo más perturbador fue cuando lo confronté. No lo hice enojado, solo le dije que me parecía injusto lo que estaba haciendo. Él me miró fijo, sin parpadear, y me dijo con calma: «Vos todavía crees que hay reglas, ¿no?» «Claro que las hay», le respondí, y él sonrió. «No, eso te lo enseñaron de chico para que no seas como yo». Esa frase me marcó, porque lo dijo con una seguridad que no venía de la malicia, sino de la convicción. Como si realmente creyera que él estaba en otro nivel, como si el bien y el mal fueran solo construcciones sociales, y él estuviera por encima de eso. Ahí entendí que algunas personas no es que eligen ser malas, simplemente no tienen las herramientas para hacer otra cosa. Su cerebro no está configurado igual. No sienten culpa, ni remordimiento ni empatía. Pueden imitar esas emociones, pero no las viven de verdad. Y eso es lo más aterrador, que pueden parecer normales, que pueden enamorarte, contratarte, ser tus jefes, tus amigos, tus parejas, hasta que un día te das cuenta de que todo lo que hacían era una fachada. A veces pienso que la sociedad entera está construida sobre el supuesto de que todos sentimos más o menos igual, y no es cierto. Hay quienes solo entienden las emociones como herramientas, como códigos que aprenden para sobrevivir. Y mientras uno busca conexión, ellos solo buscan control. Con el tiempo, aprendí a reconocerlos. Hay señales sutiles, la mirada que no se conmueve, la risa fuera de lugar, el placer por tener poder sobre otro, y esa calma fría que muestran cuando los demás se derrumban, como si el sufrimiento ajeno no los afectara en lo más mínimo. No digo que todos los que son fríos o reservados sean así, pero cuando te cruzas con alguien verdaderamente vacío, lo sentís. Hay una especie de eco en sus palabras, como si repitieran frases que escucharon, pero sin entender su peso. A veces pienso que la psicopatía es eso, una ausencia, una desconexión, y que por más que uno intente educar, enseñar o corregir, hay cosas que no se pueden fabricar si no están ahí desde el principio. Sin embargo, también creo que hay matices. He visto a personas con inclinaciones oscuras que logran canalizarlas, que encuentran un propósito, una estructura. Gente que, con la guía correcta, usa su frialdad para cosas útiles, como en profesiones donde hay que mantener la calma ante el caos. Pero son pocos los que logran eso, la mayoría no ve motivo para cambiar. Ahí es donde entiendo la importancia de la prevención. Si desde niños se trabajara la empatía, si se detectaran esos rasgos temprano, tal vez se podría evitar que crezcan sintiéndose por encima de los demás, porque la psicopatía no siempre se manifiesta en crímenes. A veces se disfraza de éxito, de liderazgo, de carisma, y el daño que pueden hacer desde esas posiciones es enorme,
He escuchado a muchos decir, todos nacemos buenos, la sociedad nos corrompe, ojalá fuera tan simple. Pero la verdad, al menos desde lo que he visto, es más compleja. Hay quienes ya nacen con una especie de ceguera emocional, y por más amor, educación o contexto que tengan, nunca llegan a sentir lo mismo que los demás. No, los odio, ni siquiera me dan rabia, me dan miedo, porque son la prueba de que el mal no siempre necesita motivos, a veces simplemente es, y lo más inquietante es que no se nota hasta que ya es demasiado tarde. Hoy en día, cuando escucho en las noticias sobre alguien que hizo algo terrible, no pienso inmediatamente en traumas o en un pasado difícil. Primero, me pregunto si no será uno de ellos, de los que nacieron sin esa chispa de empatía que nos hace humanos. Y me preocupa que cada vez parezca haber más, o tal vez siempre fueron muchos, solo que ahora los vemos más de cerca. En redes, en política, en empresas, en relaciones. Gente que se muestra perfecta, que dice las palabras correctas, pero que por dentro no siente nada. A veces pienso que el mal no es una fuerza externa, sino un hueco, una falta, un vacío donde debería haber compasión. Y cuando ese vacío se combina con inteligencia y poder, se vuelve peligroso. He aprendido a alejarme de ese tipo de personas, a no intentar cambiarlas, porque uno no puede llenar un vacío que el otro ni siquiera reconoce. Solo se puede reconocer el peligro y mantenerse lejos. Pero confieso algo, todavía hay noches en que me pregunto si exagero, si tal vez sí es todo cuestión de circunstancias, si esas personas podrían haber sido diferentes si hubiesen tenido otra infancia, otro entorno, otro ejemplo. Y en esos momentos, casi logro convencerme de que todos merecen una oportunidad, hasta que recuerdo sus miradas, esa calma helada, esa forma de disfrutar el sufrimiento ajeno. Y se me pasa, porque no todos los monstruos están rotos, algunos simplemente nacen sin alma. El peso de las decisiones. Siempre me ha intrigado la pregunta de si la gente nace mala, o si la vida, con sus golpes y sus carencias, la va moldeando hasta que deja de parecerse a lo que alguna vez fue. De chica pensaba que el mal era algo lejano, que estaba allá afuera, en otros lugares, en otras personas. Pero con el tiempo entendí que todos lo llevamos dentro, en diferentes dosis, como una sombra silenciosa que se activa o se apaga, según lo que vivimos y cómo decidimos enfrentarlo. No creo que alguien venga al mundo queriendo hacer daño. Creo que la vida, con su caos, con su dureza, nos va marcando. Y que cada marca deja una elección: seguir el dolor o transformarlo. Y aunque no todos lo logran, muchos al menos lo intentan. Tuve un amigo que me hizo pensar mucho en eso. Se llamaba Lucas. Nos conocimos en la adolescencia, cuando todavía uno no sabe quién es, ni en qué se puede convertir. Era carismático, divertido, pero tenía una tristeza constante en los ojos, de esas que no se notan a simple vista, pero se sienten cuando estás cerca. Su casa era un desastre, padres ausentes, gritos, puertas que se cerraban de golpe. Creció aprendiendo que sobrevivir era más importante que sentir. Y cuando uno crece así, la empatía se vuelve un lujo, no porque no exista, sino porque cuesta mantenerla cuando el mundo te enseña a desconfiar. Lucas tenía una forma particular de ver la vida. Decía que la gente solo hacía cosas buenas cuando le convenía, que detrás de cada acto noble había egoísmo disfrazado. A mí me molestaba escucharlo hablar así, pero también entendía de dónde venía su cinismo. Recuerdo que una vez, en la universidad, un profesor nos pidió escribir sobre lo que considerábamos la maldad humana. Lucas escribió una frase que nunca olvidé: nadie es malo al principio, pero todos tenemos un punto de quiebre. El momento en que elegimos no volver a sentir. Esa frase me persiguió por años, porque creo que es cierta, pero solo en parte. Todos tenemos un punto de quiebre, sí, pero también tenemos la posibilidad de elegir lo que hacemos después. Podemos dejar que el dolor nos convierta en algo oscuro, o usarlo para comprender mejor el dolor ajeno. Y eso, para mí,
es lo que define a una persona, no su pasado, sino lo que hace con él. Lucas se fue apagando con el tiempo, se metió en problemas, malas juntas, decisiones apresuradas. Y cuando lo confronté, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No todos nacimos con las mismas cartas, ¿sabes? Algunos solo aprendemos a jugar con las que duelen. Esa frase me partió, porque entendí que no estaba justificando sus actos, estaba explicando su herida. A veces la vida no te enseña a amar, te enseña a resistir. Y cuando uno solo sabe resistir, puede parecer cruel sin quererlo. Puede herir para no ser herido. Puede levantar muros tan altos que se olvida de cómo bajar. Pero incluso así, sigo creyendo que hay esperanza. He visto personas con pasados terribles lograr cambiar. No por milagro, sino por decisión, porque un día se cansaron de cargar con lo que no eran. Yo misma estuve cerca de ese borde una vez. No voy a mentir. Hubo momentos en los que pensé que la rabia era más fácil que la bondad, que odiar era más cómodo que perdonar. Pero aprendí que ninguna herida se cura repitiendo el daño que la causó y que cada vez que elegimos entender, estamos rompiendo un ciclo. A veces pienso que lo que llamamos maldad no es otra cosa que un dolor no resuelto, una tristeza acumulada que se expresa torcido, dañando en lugar de pedir ayuda, y que la diferencia entre una persona buena y una mala no está en lo que siente, sino en lo que hace con lo que siente. Conocí también a otra persona, años después, que me confirmó esa idea. Una mujer mayor, Teresa. Trabajé con ella un tiempo en una fundación. Tenía una historia dura, una infancia de abusos, una juventud marcada por la pobreza y la soledad. Cualquiera en su lugar habría terminado amarga o rota, pero no ella. Teresa decía que había elegido no repetir la historia. Yo ya vi lo que causa el dolor, me dijo una vez, y no quiero ser la que lo sigue pasando de mano en mano. Esa frase me conmovió, porque entendí que el bien también es una elección que a veces cuesta, que duele, pero que es posible. Y ahí está lo que me hace creer que nadie es malo por naturaleza. Algunos nacen con más impulsos, con más rabia, con menos paciencia o empatía, pero el entorno, las oportunidades, los ejemplos que vean, todo eso puede cambiar el rumbo. La maldad, creo yo, no es una condición fija, es una posibilidad. Y como toda posibilidad, se puede evitar, se puede trabajar, se puede redirigir. Me gusta pensar que todos nacemos con una balanza dentro. De un lado, nuestras sombras. Del otro, nuestra luz. Y que lo que la inclina no son solo los genes ni los traumas, sino las decisiones diarias. Ser amable cuando podrías ser indiferente. Escuchar cuando podrías juzgar. Ayudar cuando nadie mira. Son pequeñas cosas, pero al final son las que pesan más. He conocido personas que me demostraron que incluso después de mucho dolor, se puede volver a sentir, que incluso después de haber hecho daño, se puede pedir perdón, y que nadie está completamente perdido mientras conserve un poco de conciencia y deseo de cambiar. Quizás suene ingenuo, pero prefiero creer en eso antes que resignarme a pensar que algunos nacen sin esperanza, porque si el mal fuera inevitable, entonces nada de lo que hacemos tendría sentido. Y yo necesito pensar que sí lo tiene. A veces, cuando veo noticias o escucho historias terribles, me acuerdo de Lucas. Pienso en cuántas personas como él habrá en el mundo. Cuántas crecieron sin amor, sin guía, sin una mano que las detuviera a tiempo. Y me pregunto si podrían haber sido diferentes si alguien las hubiese escuchado antes. No justifico la crueldad, pero trato de entender de dónde viene. Porque cuando uno entiende, deja de ver monstruos y empieza a ver heridas. Y cuando ves una herida, podés decidir no abrirla más. He aprendido que juzgar es fácil, pero mirar más allá del daño, eso cuesta, requiere empatía. Y la empatía, a veces, es lo más difícil de sostener. Sobre todo cuando el mundo te enseña a defenderte, no a comprender.
Aún así, lo intento. Intento creer que incluso los que se equivocan pueden encontrar otra versión de sí mismos. Una mejor. Una más consciente. No perfecta, pero en paz. Porque creo que eso somos. Una combinación de impulsos, heridas y decisiones. Y en ese equilibrio frágil, podemos elegir no repetir lo que nos lastimó. Una vez, Teresa me dijo algo que nunca olvidé. El mal no se cura odiándolo. Se cura eligiendo no usarlo. Y creo que tenía razón. El mal no desaparece, pero se puede contener, se puede transformar. En comprensión, en compasión, en propósito. He visto personas que, después de mucho dolor, se vuelven más sabias, más sensibles, como si el sufrimiento las hubiera vaciado de orgullo, pero llenado de empatía. Y me aferro a esa imagen, a la idea de que no todo está perdido, de que, mientras haya conciencia, hay posibilidad, y mientras haya posibilidad, hay esperanza. Al final, creo que todos caminamos con nuestras sombras. Algunos aprenden a controlarlas, otros se dejan arrastrar por ellas, pero incluso en los más oscuros, puede quedar una chispa, y a veces basta una chispa para empezar de nuevo. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. Un tema interesante para debatir, ¿no? Está bien tener una posición sobre asuntos que no son fáciles de responder. La idea es simple: con tu experiencia y con opiniones externas, construir una respuesta bien fundamentada. Y sobre el tema de hoy, a veces pensamos que el mal es algo externo, algo que vive allá afuera, en otros. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que no es tan simple, que todos tenemos sombras, heridas, momentos en los que podríamos habernos convertido en otra cosa. Algunos nacen con predisposiciones difíciles. Sí, otros son moldeados por un entorno que no les dio muchas opciones, pero incluso así, sigue existiendo ese punto de quiebre, ese instante en que cada persona puede decidir hacia dónde inclinar la balanza. Quizás no todos lo logren, quizás algunos simplemente no quieran, pero mientras exista gente que todavía elija ser empática, que intente comprender antes de juzgar, o que decida romper con lo que le hicieron creer que era, entonces todavía hay esperanza. Porque el bien y el mal no son bandos eternos, son caminos que tomamos día tras día. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es lo que nos vuelve verdaderamente humanos. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.